Hay apellidos que abren puertas, hay apellidos que dan poder, pero también hay apellidos que años después siguen persiguiendo a una familia completa. Y en México hoy uno acaba de volver a aparecer en todos los titulares, Lozoya. Pero esta vez no fue Emilio Lozoya quien fue detenido, fue su hermana, Hilda Susana Lozoya. Y si usted está pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué debería de importarme? Espérese tantito y ahorita va a entender por qué. Porque esta historia no es solamente sobre una mujer detenida en un aeropuerto. Esta historia nos lleva a Pemex, a Obredech, a agronitrogenados, a Enrique Peña Nieto, a la reforma energética, a millones de dólares, a una planta de fertilizantes que llevaba años sin funcionar y a una pregunta que México todavía no ha podido contestar. ¿En este país los poderosos realmente pagan por lo que hacen? Y para entender esto tenemos que regresar varios años atrás, porque antes de hablar de la hermana hay que hablar del hermano. Emilio Lozoya no era cualquier funcionario, fue director general de Pemex del 2012 al 2016 durante el gobierno de Peña Nieto. Y eso no es poca cosa. Pemex no es cualquier empresa, Pemex es una de las empresas más importantes o la más importante del Estado mexicano. Durante décadas fue símbolo de soberanía nacional, fuente de ingresos públicos y bandera política y uno de los centros de poder económicos más grandes de México. Entonces, quien dirige Pemex administra contratos, dinero, influencias, decisiones estratégicas y relaciones con empresarios nacionales e internacionales. Y Emilio llegó a ese puesto en un momento clave. El sexenio de Peña Nieto estaba impulsando la reforma energética. Se vendía la idea de que México iba a modernizar su sector energético, atraer inversión, bajar costos y abrir competencia y transformar el futuro del país. En el discurso todo sonaba muy bonito, pero con el paso de los años comenzaron a aparecer preguntas incómodas. ¿Quién ganó realmente con esas decisiones? ¿Quiénes recibieron los contratos? ¿Y quiénes se beneficiaron políticamente? Ahí aparece el caso Obredech, aquella constructora brasileña involucrada en uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina. Obredech admitió ante autoridades internacionales que pagó sobornos en varios países para obtener contratos públicos. Era un sistema, una maquinaria de corrupción internacional y México apareció en esa historia. Las autoridades acusaron a Emilio Lozoya de haber recibido sobornos de Obredech relacionados con contratos de Pemex y con la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya negó durante años haber cometido delitos. Después fue detenido en España y luego fue extraditado a México. Y cuando regresó, vino uno de los momentos más polémicos de toda esta historia. Emilio Lozoya empezó a hablar. Se presentó como alguien que no actuó solo. Señaló a políticos, legisladores y figuras del viejo régimen. Dijo que parte del dinero se usó para impulsar intereses políticos, campañas, incluyendo la reforma energética. Mientras Obredech era el caso más famoso, había otro expediente igual de importante para entender por qué el apellido de Lozoya sigue pesando. Agronitrogenados, que era un complejo de fertilizantes ubicado en Veracruz relacionado con Altos Hornos de México, AMSA, la empresa de Alonso Ancira. La idea en teoría era fortalecer la producción nacional de fertilizantes, pero la operación terminó convertida en uno de los mayores escándalos de Pemex. ¿Por qué te preguntas? Porque Pemex compró una planta que llevaba años sin operar, una instalación vieja, deteriorada, con equipos de décadas de antigüedad y que según auditorías federales tenía serios problemas técnicos. La Auditoría Superior de la Federación señaló que la planta tenía 14 años sin operar y que después de su adquisición se determinó que una parte muy importante de los bienes se tenían que reemplazar. En palabras simples, Pemex compró algo que necesitaba muchísimo dinero adicional para funcionar. Y aquí viene la pregunta obvia. ¿Quién autorizó esa compra y quién se benefició? La Fiscalía sostiene que esa operación se hizo con sobreprecio y que hubo un esquema de sobornos y lavado de dinero. En el centro de esa historia aparecen Emilio Lozoya y Alonso Ancira. La acusación sostiene que Lozoya habría recibido dinero de AMSA de Altos Hornos relacionado con la compra de agronitrogenados. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente sobre Emilio, porque según la Fiscalía, para mover ese dinero se habrían utilizado empresas, cuentas, transferencias y estructuras financieras. Y ahí aparece Hilda Susana Lozoya, la hermana. La Fiscalía sostiene que Susana Lozoya habría participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o dicho en español más claro, presunto lavado de dinero. Según la acusación, ella habría tenido participación en el movimiento de dinero presuntamente ilícito que venía del extranjero y que estaba relacionado con el caso
agronitrogenados. La fiscalía también sostiene que Susana habría fungido como prestanombres y que ella habría sido beneficiaria de una empresa y que esa estructura había servido para triangular recursos o mover dinero de un lado a otro a través de empresas e intermediarios para dificultar el rastreo del origen real del dinero. Y aquí está el punto delicado. La fiscalía afirma que presentó 54 datos de prueba. También sostiene que la operación de agronitrogenados se concretó en sobreprecio, sobornos y lavado de dinero, y que Susana Lozoya habría sido parte de ese entramado financiero. Pero eso todavía no significa que sea culpable. Fue vinculada a proceso, pero una vinculación a proceso no es aún una sentencia. Su defensa rechaza las acusaciones, por supuesto, y ha denunciado irregularidades en el proceso y ha sostenido que se le está castigando solo por ser hermana de Emilio Lozoya. Y por eso este caso genera tanta discusión, porque no se trata solamente de Hilda Lozoya, se trata de una pregunta mucho más grande. ¿Qué pasó realmente con el dinero de Pemex? ¿Qué pasó con las promesas de que la reforma energética iban a beneficiar a todo el pueblo mexicano? Porque al final, cuando se habla de corrupción en Pemex, estamos hablando de dinero público. Y por eso este caso duele tanto. Porque durante años se nos dijo que Pemex era ineficiente, que Pemex era una carga, que había que abrir el sector energético porque el Estado no podía solo. Pero lo que no se decía era que Pemex también fue saqueada, que Pemex también fue utilizada como botín político y fue el lugar donde se cruzaron intereses empresariales, partidistas y personales. Y aquí estamos otra vez. El apellido Lozoya volvió y Hilda Susana Lozoya fue vinculada a proceso y hay un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Ahora la gran pregunta es si esta pieza va a ayudar a esclarecer la verdad o si será otro capítulo más de una historia que nunca termina. Y tenemos que poner atención. Ahora les pregunto, ¿qué creen que va a pasar con Hilda Susana Lozoya? ¿Hasta dónde va a llegar la fiscalía? ¿Van a caer solamente algunos nombres o realmente se va a tocar toda la red? Y lo más importante de todo, ¿México va a recuperar algo del daño causado? Por favor, comparte tu opinión aquí en los comentarios y si creen que más mexicanos necesitan entender la historia de la corrupción política de México para que no los vuelvan a engañar, compartan este video, denle me gusta y sígueme porque aquí no venimos a repetir propaganda, venimos a poner contexto donde otros solo ponen ruido. Recuerda que la libertad empieza cuando comprendes y que entender también es poder. Nos vemos en el próximo video.